La reforma agraria en el Perú. La reforma agraria fue una política histórica y necesaria para poder así enfrentar las profundidades desigualdades en el Perú de ese entonces, ya que durante varias décadas la tierra estuvo concentrada en manos de los pocos terratenientes, ya que mientras millones de campesinos vivían en la pobreza y sin acceso a los recursos que les pudiera ayudar o permitieran poder mejorar su calidad de vida. Por ello, en consecuencia, apoyar la reforma agraria significaría poder reconocer que fue una de las medidas de justicia social que ayudó a promover estos cambios fundamentales. En este video defenderemos la posición de que la reforma agraria fue un proceso beneficioso en los planos o aspectos económicos, políticos y social, pues ya que generó transformaciones que aún hoy repercuten positivamente en nuestro país. Más allá de la simple redistribución de la tierra, esta reforma agraria nos ayudó a buscar asentar bases para un desarrollo rural e inclusivo y sostenible, pues fue un proceso complejo ya que enfrentó resistencias, pero que también nos abrió el camino para poder superar estructuras desiguales y excluyentes, ¿no? Así que analizaremos con profundidad cómo la reforma favoreció en el crecimiento económico y fortaleció la democracia rural y cómo mejoró las condiciones de vida de millones de peruanos. Recalcar que la reforma agraria tuvo como principal objetivo eliminar la estructura de la propiedad agraria semifeudal y redistribuirla entre los campesinos que la trabajaban. Y esto quiere decir que también tuvo un impacto social, ya que pues permitió a que miles de campesinos puedan acceder a la propiedad de tierra y beneficiarse, ¿no? Mejorar la condición de vida. Esta reforma fue acompañada de un conjunto de políticas rurales que incluyeron pues la promoción tanto en la educación, en la salud y en la infraestructura de mejora en las zonas rurales. En cuanto al económico, la reforma agraria tuvo un gran impacto en la economía nacional, ya que transformó la estructura de productividad del país y promovió la diversificación de la economía. En primer lugar, se dice que el 73% de las tierras redistribuidas fueron mejorando su productividad, por ende la población se benefició. En consecuencia, esta redistribución de tierras permitió que muchas más personas tuvieran acceso al suelo, impulsando así el crecimiento agrícola. Además, refleja que a pesar de sus fallas, la reforma posibilitó cierta sostenibilidad en muchas regiones. Las políticas de redistribución de tierras impulsaron el acceso a los recursos productivos, reduciendo la pobreza y mejorando la inversión. Cierto dicho se menciona que los beneficios económicos que la reforma ayuda a conseguir desarrollando avances en la tenencia de tierras, permitiendo que los campesinos accedan a un recurso fundamental para poder subsistir. Un ejemplo de esto sería en el caso de las comunidades rurales que antes de la reforma vivían en extrema pobreza debido a la falta de tierra para el cultivo. Al respecto, tras la redistribución de tierras, muchas familias campesinas lograron incrementar su productividad agrícola, mejorando las condiciones de vida. Por otro lado, se señala que la estructura de propiedad agraria condiciona el desarrollo de los sectores rurales y la movilidad social. Es decir, la tenencia de tierras no solo tiene un impacto económico, sino también en la organización social y política de las comunidades. Por ejemplo, cuando los campesinos obtuvieron las tierras, estas organizaciones se fortalecieron y lo que le llevó pues mayor protagonismo a participar o tener interés en el ámbito político. Esto significa que la redistribución de tierras no solo incentivó
no solo tuvo un efecto inmediato en la producción agrícola, sino que también incentivó la formación de liderazgos campesinos que promovieron el desarrollo social. Pues bien, la reforma agraria velasquista cambió el escenario sociopolítico del campo, ¿no? La demanda de la tierra decayó y los campesinos convertidos en pequeños propietarios cambiaron sus exigencias a mayores precios para sus productos, crédito agrario, apoyo técnico en escuelas y postas médicas para sus hijos, es decir, demandaron mayor presencia del Estado. La contradicción entre el campesinado sin tierras y terratenientes desapareció, como la tensión estaba en descenso cuando llegó Sendero Luminoso a incendiar la pradera andina. Encontró pues que las cosas no iban a ser fáciles. Entonces es otro punto a que esta reforma que Velasco había hecho, fue imposible una revolución apoyada en el campesinado sin tierra. Bueno, empezamos con las conclusiones. La primera conclusión sobre la reforma agraria es que ayudó a la desigualdad, la desigualdad de los campesinos con los hacendados, porque como sabemos, los hacendados eran jefes, personas de la élite en ese entonces, los que dirigían a los campesinos, y los campesinos eran los trabajadores. Pues hubo una desigualdad, una discriminación total, porque los hacendados trataban como querían a los campesinos. Y entonces, para que no haya esta desigualdad, fue en el gobierno de Velasco Alvarado, la cual el 24 de junio de 1969 promulga un decreto de ley 17.716, la cual es conocida como la ley de la reforma agraria. Entonces, en conclusión, es que en este gobierno nos ayudó acerca de la desigualdad entre las personas de la élite que tenían las haciendas y los campesinos. En este caso fue importante, pero tuvo sus desgastes, sus complicaciones. ¿Por qué? Porque los campesinos no sabían mucho de de la agricultura. No sabían lo que era agroeconomía, no sabían lo que era exportación, no sabían lo que era productos a uno. Entonces el Estado debió estar con ellos, no dejarlos que ellos hagan lo que puedan. ¿Por qué? Porque hubo desgaste, porque no hubo producción, entonces no hubo comercio. Y fue como que una época de mucha pérdida. Entonces, ayudó sí al tema de la desigualdad, pero el tema de exportación, de comercio, no ayudó en nada. Y bueno, pues el Estado se vio en crisis, lo cual por ello se da estas nuevas formas productivas de las tierras para poder solventar o llevar a cabo esta crisis que hubo, el tema de la reforma agraria, como titulación de las tierras, agricultura familiar, cooperativas modernas, asociaciones, entre otras cosas, que fueron nuevos proyectos que el Estado hizo para poder generar los ingresos y recaudar todas las pérdidas que tuvo, ¿no? Y fue algo importante, pero tuvo deficiencias, porque el Estado debió estar con ellos y darles todo el apoyo técnico, financiero, porque, como sabemos, nuestras tierras son bendecidas, tenemos muy buenos cultivos de todo tipo y hubiésemos sido potencia en exportación. Gracias.